Bueno, con este plan de negocio para la convocatoria Somos Capaces 2021, recuerden que en esta convocatoria se van a ver beneficiados 120 empresas o emprendimientos, de los cuales pueden participar personas con discapacidad o personas cuidadoras de personas con discapacidad. Entonces vamos a dar inicio al perfil del emprendedor. Como pueden ver, es información básica del emprendedor en la primera hoja. Entonces hablamos del nombre. En este caso vamos a hacer un ejemplo con una persona, el cual la vamos a llamar Carlos. Entonces nombre, apellido, su cédula, género, fecha de nacimiento, la edad, el correo, teléfono, la dirección, el nivel educativo, y en la caracterización vamos a poner persona con discapacidad. En el caso de que sea una persona que cuida a una persona con discapacidad, entonces le vamos a dar en una opción otra, ¿cuál? Y lo ponemos por aquí abajo. ¿Listo? Entonces, luego vamos a pasar a la información básica. La información básica es la información del emprendimiento, o sea, el nombre del emprendimiento, si es un emprendimiento de unidad productiva o si tiene ya su RUT, entonces se va a presentar como persona natural o como persona jurídica. Entonces, en este caso vamos a presentarnos como unidad productiva. Por lo tanto, bueno, empezamos poniendo el nombre, que en este caso va a ser Heladería CP. El tipo de identificación, en este caso la cédula. Recuerden que para presentarse a esta convocatoria, si ustedes no cuentan con RUT, Cámara de Comercio, entonces pueden participar por la modalidad unidad productiva, que fue la que pusimos acá. Y la ubicación, en este caso Cali. Luego vamos al módulo de mercado. Son preguntas fáciles de responder de acuerdo a cada uno de los emprendimientos pues que se vayan a presentar en la convocatoria. En este caso vamos con la primera pregunta, que dice: ¿en qué consiste su emprendimiento o empresa? En este caso, entonces, la heladería CP consiste en la producción y la comercialización de helados a base de frutas naturales. En este punto no es necesario extenderse mucho, ya que con que pongan una descripción de lo que consiste de una manera muy breve es más que suficiente. En el punto 2 hablamos de cuáles son los productos o servicios. En este punto vamos a poner el portafolio de los productos o servicios que manejamos. En este caso vamos a manejar 2 líneas de helado, una con fruta y leche pero con azúcar, y la otra con fruta, leche pero endulzado con stevia. Entonces esos 2 van a ser nuestros portafolios. Recuerden poner así como las características de cada producto, así como lo pueden evidenciar aquí. Luego habla de cuál es el perfil de su cliente y las necesidades a satisfacer. Entonces hablamos de que el perfil de mi cliente son hombres y mujeres entre los 18 y los 65 años de edad, y la necesidad a satisfacer es que pueden obtener helados caseros hechos con fruta natural y a un precio asequible. Luego dice en el cuarto punto: por favor mencione cuál es su mercado potencial en cifras. Entonces, como nos pide cifras, entonces vamos a hablar de 5.000, que en este caso sería mi mercado potencial, sería el mercado que yo quiero alcanzar, que en este caso son 5.000 personas. ¿Por qué? Porque me habla de cifras. Luego hablamos de cuál es la innovación y que yo especifique cuál es la innovación. Entonces, la innovación de nuestra heladería CP es brindar helados endulzados con stevia como una opción a las personas que les gusta mucho cuidarse. Recuerden que la innovación puede ser desde el servicio hasta cambios que se puedan presentar en el producto como tal, pero puede variar mucho dependiendo de cada emprendimiento. En el punto 6 hablamos de a qué sector y subsector pertenece.
En este caso pusimos sector servicios y subsector alimentos. Luego habla en el punto 7, aquí todos tienen que colocar exactamente lo mismo, en el punto 7 que habla de a qué apuesta productiva del Valle del Cauca le pertenece su proyecto. En este caso pusimos Somos Capaces 2021, que es el nombre de la convocatoria. Luego hablamos de quiénes son sus competidores. Entonces, hay unas variables de evaluación, las cuales son precio, calidad del producto o servicio y valor agregado. Luego habla aquí de 3 competidores. Entonces, en este caso les pusimos, recuerden que esto es un ejemplo muy breve para que ustedes tengan una idea de cómo hacer el plan de negocio. Entonces aquí pusimos helados de Dora, helados La 26 y heladería Calisto. ¿Cómo se hace la evaluación? La evaluación se hace de la siguiente manera. En cuanto al precio, helados Dora tiene mejor, mayor o muy bajo precio. Entonces, asimismo, dijimos que helados Dora maneja un precio medio respecto al mío. Y asimismo llenamos las otras variables que son la calidad del producto o servicio y el valor agregado. Luego habla de la ventaja comparativa de su proyecto frente a la competencia. Entonces pusimos que la ventaja comparativa de la heladería CP es que utiliza insumos de muy alta calidad y tiene variedad de sabores, con el fin de satisfacer a todas las personas interesadas en comer un helado con un sabor delicioso y además de eso con un precio asequible para todos. Luego vamos al punto donde hablamos de ¿qué estrategias voy a utilizar yo para lograr las metas de venta y cuál es el presupuesto? Entonces hablamos de estrategias de fidelización, de comunicación y de distribución. ¿Qué es una estrategia de fidelización? Una estrategia de fidelización es qué voy a hacer yo para que esas personas prefieran comprarme a mí, en mi heladería, y no en mi competencia. Entonces en este caso pusimos que los puntos. Entonces vamos a manejar una promoción de puntos que va a ser por cada 10 helados voy a recibir uno gratis. Un presupuesto que me exige esta promoción y el responsable, que en este caso va a ser Carlos. Luego hablamos de la estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación es evidenciar, es lo que voy a hacer yo para que todo el mundo se entere de la heladería de DCP y cómo voy a comunicar que la heladería está en funcionamiento, las promociones que voy a sacar, etc. Entonces vamos a utilizar unos flyers publicitarios con toda la publicidad de la heladería y este presupuesto de 60,000 pesos y el responsable va a ser el señor Carlos. Luego es la estrategia de distribución, es cómo voy yo a distribuir todo mi portafolio de productos o servicios, de qué manera voy a llegar a las personas. Entonces en este caso hablamos de domicilios en la zona donde va a estar ubicada la heladería de 8 de la mañana a 7 p.m. y cuánto me va a costar cada domicilio. Entonces el domicilio vale 2,000 pesos y el responsable va a ser el domiciliario. En el punto 10 hablamos de la validación de mercado. Describe cuánto ha vendido su emprendimiento, empresa, desde que inició sus actividades. Entonces, esto se puede hacer en base a un año anterior o incluso al antepasado, también se puede hacer. Entonces pusimos que nuestra validación de mercado desde que iniciamos actividades ha sido de 10,000 pesos. Luego vamos al módulo técnico. Entonces, en el módulo técnico, en el 11, hablamos de que describe la normatividad técnica. ¿Qué es la normatividad técnica? Son todos los permisos, licencias, funcionamientos, registros, reglamentos, etcétera, que yo sé que necesita mi negocio, pero que no cuento con ellos en este momento. O en caso tal de las empresas que ya estén más constituidas, menos informales, ya lo cuenten. Entonces, en este caso, el RUT, el INVIMA, la Cámara de Comercio. Luego habla que detalle las condiciones técnicas de infraestructura y distribución de áreas. Entonces aquí vamos a hacer una descripción de cómo está distribuido nuestro espacio de trabajo, por decirlo así. Entonces hablamos de espacio de 6 metros por 6 metros, espacio del congelador, mesas donde están implementos, licuadoras, insumos, etcétera. Y luego hablamos en el 13 de indique los requerimientos de inversión. Los requerimientos son las cosas que yo voy a solicitar para la mejoría de mi emprendimiento.
Entonces en este caso Carlos va a solicitar un congelador, moldes y una mesa. Entonces cuando habla de la descripción es que describa de las descripciones características del requerimiento, en este caso el congelador. Entonces congelador, 300 litros, color blanco, la cantidad, que en este caso va a ser 1, y el valor. Luego moldes, entonces moldes en acero inoxidable, las dimensiones, etcétera, la cantidad y el valor individual, y una mesa plástica rectangular. Entonces, como les venía diciendo, esto son las cosas que yo voy a solicitar, los requerimientos de inversión que voy a solicitar y cuánto va a ser el valor a solicitar, que en este caso va a ser 3 millones. Recuerden que la convocatoria de Somos Capaces tiene un valor a solicitar hasta de 4.500.000 pesos, para que lo tengan en cuenta y sepan hasta dónde pueden hacer el requerimiento de inversión. Luego hablamos del módulo organizacional. En el módulo organizacional hablamos de que explica cómo es su equipo de trabajo. Entonces, en este caso, mi equipo de trabajo consta de Carlos, el dueño y administrador, que se encarga del servicio al cliente, el inventario, de la producción, etc. Y Pablo, el domiciliario, que es el encargado de distribuir los helados, en caso pues tal de que se requiera la distribución de los helados. Y en el punto 16 hablamos del detalle de la estructura organizacional. Entonces hablamos de que gerente general es Carlos y el domiciliario, quien se encarga de toda la parte logística, distribución, etcétera, es Pablo, el domiciliario. Luego vamos al módulo de impacto, que ya es el último, donde hablamos de que describe el impacto económico, el social y el impacto ambiental. Entonces, en este caso, hablamos de que el impacto económico que genera nuestro proyecto es que al comprar otros insumos como alimentos, frutas, envases, etcétera, pues vamos a contribuir a que otros sectores económicos se vean beneficiados. Luego hablamos del impacto social que genera su proyecto. Entonces el impacto social es que yo voy a ayudar a madres cabezas de familia para que trabajen en la planta como auxiliares, para que la carga del señor Carlos sea menos y de esa manera genere 1, 2, 3 empleos indirectos, etcétera. Y acá hablamos del impacto ambiental. El impacto ambiental es qué estoy haciendo yo con mi empresa para contribuir a la mejoría ambiental. Entonces, el uso de empaques ecológicos y que no sean de un solo uso, reciclar de manera adecuada los desperdicios de la heladería, etcétera. Con esto ya terminamos el plan de negocios y vamos a pasar a hacer el módulo financiero.